Yo soy el jefe técnico a nivel nacional para Dish Battery Lubricante y Dish Battery Lubricante es el dueño de la marca Shell acá en Venezuela. Pero comenzamos ahorita ya lo que es nuestro webinar o nuestro entrenamiento, ¿sí? Y vamos a hablar de algo bastante, vamos a ponerle con un bajo conocimiento en nuestro país, que es las grasas. Y siempre tenemos una mala información, por decirlo así. Pensamos que todas las grasas son exactamente iguales, ¿sí? Y realmente la cosa varía bastante, ¿sí? Y vamos a ver el por qué. ¿Qué es lo que cambia en el mundo de las grasas? ¿Sí? Primero, para entender y para conocer, y esto lo vimos en nuestro primer webinar, ¿sí? ¿Qué es un lubricante y los tipos de lubricantes que vemos en este mundo? Realmente, si lo vemos, está relacionado directamente con el tipo de estado físico de ellos. Hay lubricantes gaseosos, sólidos, líquidos y algo extraño, o como dicen semisólido. ¿Por qué digo algo extraño? Porque realmente las grasas es algo que no es ni sólido, pero tampoco es líquido. Es a un estado, ¿sí?, intermedio, por decirlo así. Y realmente es entender de que las grasas es otro tipo de lubricante. No es el lubricante de mayor consumo a nivel mundial, porque el estado de mayor consumo de lubricante mundial es el líquido, pero las grasas tienen un buen porcentaje, alrededor de un 15% de los lubricantes a nivel mundial son grasas. ¿Sí? Pero ¿qué son las grasas? ¿Sí? Las grasas son un lubricante semifluido en el cual tiene principalmente un agente espesante. ¿Pero cómo hace un agente espesante? Es un medio en el cual me permite absorber y mantener dentro de la grasa un lubricante líquido. ¿Cómo así más o menos? Para entender pocas palabras. Nosotros utilizamos grasa cuando no tenemos la manera de mantener dentro del sistema un lubricante líquido. Quiere decir que nosotros normalmente utilizamos grasas en aquellas partes mecánicas en las cuales no contenemos un cárter, ¿sí? Y ahí son los puntos donde trabajamos con las grasas. Entonces, en pocas palabras, las grasas es un lubricante líquido con un sistema o un espesante o un lubricante sólido. Entre los dos hacen lo que llamamos una grasa. Normalmente nosotros utilizamos las grasas en acoples, rodamientos, engranajes o guayas. Como ven, son sistemas en los cuales no tenemos ningún tipo de cárter. Como no tenemos cárter o algún tipo de contenedor, no podemos trabajar con ningún tipo de lubricante líquido. Karen, no sé si en la actualidad tenemos alguna pregunta. Hola, buenas tardes. No, hasta el momento no tenemos preguntas. Ok, sí. Con este espacio, les pido a ustedes, por favor, cualquier pregunta que tengan, envíenla por medio del chat, ¿sí? Tanto por vía Instagram como por nuestra vía habitual por Zoom, para darle nuestra respectiva respuesta, ¿sí? No se preocupen qué tipo de pregunta vayan a hacer, estamos para eso, estamos para aclarar cualquier duda, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan es el momento para poderlos aclarar. Pero como les dije, ¿qué es una grasa? Vamos a colocarlo de todos estos términos técnicos que estuve hablando hace rato, llevarla a una manera mucho más digerible para ustedes, ¿sí? La grasa, como les dije, es la unión de un conglomerado o un espesante con un lubricante líquido. Pero imaginémoslo así. Imagínense una esponja. La esponja colocamos sobre una superficie y le agregamos un vaso de agua. ¿Qué ocurre? El agua es absorbida completamente por la esponja. ¿Qué pasa si yo a esa esponja le aplico con la mano una pequeña fuerza? Ese líquido en el cual está contenido con la esponja cargada tiende a salir. Si yo quito la fuerza aplicada a la esponja cargada, la esponja debe tener la capacidad de volver otra vez a absorber todo el líquido. Y ahí eso es una grasa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Como les dije, la grasa es la unión de un conglomerado, ¿sí?, o un espesante, en esto se llamaría esponja, y el vaso de agua es el lubricante. Como ven, es la unión de ambos y eso genera este producto. Es como muchas veces yo digo,
nosotros utilizamos, o lo que es la grasa, lo que tiene son pequeños o microcárteles que buscan es absorber y mantener dentro del compuesto el lubricante líquido. Toda grasa, su función es permitir de que el jabón espesante saque el lubricante líquido haga su trabajo de separar la superficie, dispersar las partículas, refrescar, ¿sí? Y cuando quitamos la fuerza, el jabón espesante debe tener la capacidad de volverlo a absorber. Si la grasa no está diseñada para ese tipo de esfuerzo, para ese tipo de trabajo, el jabón espesante no va a ser capaz de volver otra vez a absorber el líquido, el lubricante otra vez. Sí. Por eso comenzamos nosotros a decir que la grasa es mala. Y no realmente es que la grasa sea mala, sino que la grasa está mal aplicada. La grasa que estamos utilizando no está diseñada para ese tipo de trabajo o ese tipo de fuerza. ¿Sí? Pero realmente, ¿cómo es la formulación de una grasa? Normalmente, todos sabemos que un lubricante líquido es un aceite base, que normalmente es un 85 o 95% del lubricante, y el restante, el 5 al 15%, son un paquete de aditivos. En la grasa, la cosa no cambia de a mucho. Lo que es entre un 65 y un 98% es lubricante base, que es ese vaso de agua que le estaba diciendo, ¿sí? De un 0 a un 15% son los aditivos, que son mejoradores de sus características o sus especificaciones, y del 2 al 20% es ese jabón espesante, que es ese microcárter o que es esa esponja la cual me permite tener la unión o el compuesto en uno solo. No sé, Karen, si tengamos alguna pregunta hasta los momentos. Sí, tengo una pregunta. Señor Joel nos pregunta que cuál es la diferencia que existe entre los colores de las grasas. Muy buena pregunta, señor Joel. Sí, en la actualidad la cosa ha cambiado muchísimo a comparación de hace 20 años atrás. ¿Sí? Si hablamos hace 20 años para atrás, normalmente, como les digo, estos jabones espesantes eran normalmente desarrollados o hechos con muchos minerales o elementos principalmente metálicos. ¿Sí? ¿Cómo es decir esto? Normalmente anteriormente utilizábamos grasas en las cuales jabones pesantes eran de hierro, jabones pesantes eran de aluminio, jabones pesantes eran de litio, de calcio, ¿sí? Y habían algunos que eran de cobre o de sodio, ¿sí? Realmente cuando trabajaban como cierto tipo de metales, esos metales normalmente daban un tipo de coloración, como así. Normalmente las grasas que eran de color rojo, normalmente sus jabones pesantes eran jabones espesantes de hierro o de arcilla, ¿sí? Y normalmente eran utilizados en puntos industriales o en trabajo tipo industrial de muy altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, por lo menos se creó de que todas las grasas de alta temperatura debían de ser de color rojo. ¿Sí? Por lo menos en el caso de las grasas que utilizaban como jabones pesantes, los litios, ¿sí? Normalmente daban una coloración tipo azul. Y los que utilizaban jabones espesantes de cobre daban una coloración verde, y los que eran espesantes de aluminio daban una coloración grisácea. ¿Sí? Cada tipo de jabón daba un tipo de característica en la cual eran diseñados para cada tipo de trabajo. Entonces, en pocas palabras, la gente anteriormente decía, las rojas eran las industriales, las azules se utilizaban para rodamiento, o las grises eran las fibrosas. Entonces, realmente establecían ese paradigma. ¿Qué ocurre? Los jabones espesantes han venido actualizándose o han venido desarrollándose en sus tecnologías, y en la actualidad ningún jabón espesante da coloración, ¿sí? Normalmente son de colores o translúcidos o blancos, ¿sí? Estamos hablando de 10 años para atrás, ¿sí? Es que comenzaron a trabajar con estos nuevos tipos de jabones, los cuales nos dan estas coloraciones. Entonces las grandes marcas a nivel mundial comenzaron a hacer o a entregar una pigmentación para poderlas diferenciar de la competencia. La primera marca que salió o desarrolló este tipo de mercadeo, ¿sí? Fue BP. BP comenzó a establecer una pigmentación verde dentro de sus grasas. ¿Por qué BP hace eso? Porque BP en su momento fue el líder
o en ese momento BP era líder en lo que era la comercialización en grasas y principalmente en el mundo de la minería. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Eso generó un posicionamiento mayor de la marca e imagen en este mundo y lo siguió una marca muy conocida como Móvil. Móvil generó dentro de todas sus grasas color azul. ¿Sí? Y Shell, en la actualidad, hace 6 años, él también estableció lo mismo. Estableció dentro de sus grasas 2 tipos de pigmentación. ¿Sí? Una pigmentación de color ámbar o amarilla para la que es de las grasas de más alto nivel o de más alto performance, diseñadas principalmente para soportar muy altas temperaturas y altas presiones, o los que tienen aditivos de extrema presión, y grasas rojas principalmente direccionado para el mundo de carga pesada y principalmente automotriz. ¿Sí? Entonces, como en conclusión a su pregunta, ¿sí? El color no tiene nada que ver con lo que es el performance o el desarrollo de la grasa. Solamente es un posicionamiento de marca. Es como cuando nosotros vamos, no sé, a una bodega o a un bodegón y pedimos, me das una Pepsi, te sacan una Coca-Cola y te vas tranquilo tomándote la Coca-Cola, o que vas a un supermercado y te pides vas a comprar harina pan, por decirlo así, y ves de conseguir harina pan, consigues harina Juana y te vas tranquilo a hacer tus arepas igual. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Sí, son posicionamientos de marca, posicionamientos en el mercado y realmente pues la grasa del color no me da ningún beneficio adicional. ¿Sí? Lo importante es asesorarse con su personal Shell, cuál es la recomendación de acuerdo a la aplicación de la grasa que deberían usar. Porque como les expliqué al principio, no es que sea la grasa mala, sino que las grasas están están mal aplicadas o no están desarrolladas para el tipo de trabajo. Como el trabajo, imagínense, como la mano que le colocamos a la esponja cargada. ¿Sí? Si esa fuerza o ese trabajo, esa grasa no está diseñada, ese jabón espesante no va a tener la capacidad otra vez a reabsorber el lubricante. Y ahí es cuando decimos, esa grasa se me está llorando, esa grasa se me está diluyendo, se me derrite, porque muchas veces utilizamos grasas en aplicaciones las cuales ellas no están diseñadas. No sé, Karen, si hay otra pregunta. Hola, Quintero. Sí, tenemos 2 preguntas. Una de las preguntas es, sigue en el ejemplo de la esponja que utilizaste, eso es debido al disulfuro del molibdeno. Y la otra pregunta que tengo es si la grasa de nosotros de cartucho sirve para la punta de tripoides. La primera pregunta no escuché muy bien, Karen, el ejemplo. Ajá, nos dicen que en el ejemplo que tú utilizaste de la esponja, dicen que si el efecto que es causado al momento de presionar que quede pegado es por el disulfuro del molibdeno. Dale, gracias, Karen. No, el bisulfuro de molibdeno es un aditivo, señores. ¿Sí? El bisulfuro de molibdeno no es un jabón. ¿Sí? El bisulfuro de molibdeno es un aditivo. El jabón espesante es otra cosa. Como les dije, el jabón espesante es la esponja. ¿Sí? El bisulfuro de molibdeno es algo que está dentro de la fórmula del líquido. Imagínense que debes de tener agua, tienes agua con azúcar o agua con sal. Si ese azúcar o esa sal es el bisulfuro de molibdeno. ¿Sí? Es un aditivo que me va a dar una mejor performance, ¿sí? Al lubricante que debe estar contenido en la grasa. O en la grasa no, en el jabón espesante. Pero realmente el que me da el desarrollo o el que realmente tenemos que estar enfocado de quién me da o quién me genera o quién es el que tiene la capacidad de generar el trabajo es el jabón espesante. ¿Sí? En el caso que estaba diciendo, me estaban preguntando que si la grasa amarilla de nosotros, que es nuestra Shell Gadus S2B222, ¿sí? Es una grasa que sirve para la punta de tripoides. ¿Sí? Ojo, esto es una grasa de muy alto performance, ¿sí? Es una grasa que está desarrollada principalmente para rodamientos, ¿sí? Pero en la punta de trípodes normalmente recomendamos otro tipo de grasas, esas grasas que tienen bisulfuro de molibdeno. ¿Por qué? Porque el bisulfuro de molibdeno me da adherencia, pero también me da una estabilidad mecánica. En las puntas de trípodes normalmente lo que tenemos es vibración. Por favor, me cierran los micrófonos. Lo que tenemos son vibraciones.
El bisulfuro de molibdeno me da mayor estabilidad y eso me evita que la grasa comience a derretirse. Entonces, en este caso, en las puntas de trípode ya hay que trabajar con otro tipo de grasa, y es normalmente lo que es la grasa que tiene este aditivo y bisulfuro de molibdeno. ¿Sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta. Por ahora no tengo más preguntas. Dale, buenísimo. Entonces, continuamos. ¿Sí? Pero, ¿cómo están conformadas las grasas? ¿Sí? Como les dije, la grasa es un lubricante base, que es el vaso de agua. Ese lubricante base puede ser un lubricante mineral o un lubricante sintético. Los lubricantes minerales son aquellos, o las bases minerales son aquellas que vienen directamente de lo que es el proceso de refinación del petróleo. ¿Sí? Y el lubricante sintético muchas veces provienen no solamente del laboratorio, sino provienen del proceso de refinación de las mismas bases lubricantes minerales. ¿Sí? Lo que dije es que el lubricante mineral, en pocas palabras, es un lubricante en el cual sus moléculas son diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes aplicaciones, y el lubricante sintético tiende a ser moléculas del mismo tamaño y de la misma forma y del mismo uso. Por lo tanto, las bases minerales tienden a ser mucho más frágiles, por decirlo así, tienden a oxidarse mucho más rápido, y los lubricantes sintéticos tienden a durar muchísimo más y me dan un mejor performance o un producto de mejor calidad, por decirlo así, o mejor resultado que una grasa con bases minerales. Pero, ¿qué son los aditivos? ¿Sí? Como les dije, los aditivos es algo adicional que tiene que tener ese vaso de agua. Es esa sal o ese azúcar que me va a dar un mejor performance o me va a dar un mejor resultado del lubricante. ¿Sí? Y que me va a ayudar a generar un mejor trabajo dentro de la grasa. ¿Sí? Como es antioxidantes, antidesgastes, de extrema presión, anticorrosión, adherencia, estabilidad y, señores, el color. Como ven, el color es un aditivo, ¿sí? Normalmente utilizado principalmente para el posicionamiento de la marca dentro del mercado, ¿sí? Porque actualmente, como les dije, los jabones son de color blanco o translúcidos, los cuales no me generan ningún tipo de pigmentación. Entonces, ya les digo de antemano de que el color en la actualidad no me establece ninguna mejora en la grasa. Lo que me establece es un posicionamiento de marca. O muchas marcas también utilizan de que establecen es para qué punto puede ser utilizado, qué tipo de aplicación puede ser utilizada esa grasa. ¿Sí? Pero, ¿qué es el jabón espesante? El jabón espesante, como ustedes ven, estos son dos tipos de jabones que tenemos en el mercado, son de color blanco. No quiere decir que no es mentira lo que te estoy diciendo. Son jabones los cuales no me generan ninguna pigmentación. Los mejores jabones y los jabones de última tecnología en la actualidad no generan ninguna pigmentación. ¿Sí? Pero el trabajo del jabón espesante es como ven en la foto, es como una malla. Imagínense como una malla de pescador. ¿Sí? Al momento que la atarraya la lanza el pescador, ella se abre completo, ves espacios internos, y esos espacios internos son llenados con el lubricante líquido. Lo que busca la malla o el jabón espesante es mantener el lubricante líquido dentro de él, ¿sí? Como también la otra analogía que le establezco es como si fuera una esponja. Los jabones pueden ser de tipo minerales o sintéticos, ¿sí? De acuerdo al tipo de trabajo, tenemos jabones minerales simples, como litio, calcio, el aluminio, el sodio, aquellos jabones los cuales normalmente me entregan algún tipo de pigmentación. ¿Sí? Las mezclas, que son los cuales utilizamos dos tipos de jabones, por lo menos los litio-calcio, los sodio-calcio, ¿sí? En los cuales, dependiendo del tipo de trabajo, utilizo ese tipo de jabón. Y los de complejo de litio, que es como decir una refinación de los jabones de minerales simples. Como menos complejo de litio, complejo de calcio, complejo de sodio. Lo que buscan es mejorar o maximizar características de los jabones de minerales simples. ¿Cómo así? ¿O por qué pasa esto? Por lo menos las grasas que están hechas con jabones de calcio
¿sí? Me dan muy alta resistencia al agua. O sea, soportan ser barridos por agua, soportan también la contaminación por polvo. Entonces, normalmente los lubricantes para el mundo automotriz, ¿sí? Vamos a ponerle de 10 años para atrás, utilizaban jabones de tipo de calcio. En el mundo, el litio me da muy altas capacidades de soportar altas temperaturas. Entonces, en el mundo industrial, normalmente utilizábamos lubricantes o grasas con jabones de litio. A medida que fue desarrollándose las tecnologías, ¿sí? Generaron por lo menos grasas con litio-calcio, mezclaron dos tipos de jabones espesantes para que agarrar los mejores de ambos. Entonces, las grasas que tienen jabón de litio-calcio me soportan muy altas temperaturas, ¿sí? Y adicionalmente me soporta el arrastre por agua y por polvo. Entonces, por eso comenzaron a hacer este tipo de mezcla. Pero vieron de que podíamos mejorar muchas mayores características, entonces generaron también estos complejos. Entonces, cuando vemos grasas que son de complejos de litio, por lo menos en este caso, son grasas que soportan aún más temperaturas y tenemos un beneficio adicional de tener mayor adherencia para altas presiones. Entonces, comenzamos a maximizar las características de la grasa. Pocas palabras lo que quiero decir, si ustedes consiguen una grasa y revisan y la ven, muchas veces en la parte de atrás del cartucho o parte de atrás de la paila dicen de qué tipo de jabón espesante es. Y si tú ves una grasa de complejo de litio y ves al lado una grasa de litio, ten por seguro que va a tener un mejor performance, va a tener una mejor calidad, un mejor resultado con aquellas grasas que tengan de las que son de complejo de litio que con las que son de litio. ¿Sí? Karen, no sé si hay una pregunta. Entonces, tengo una pregunta. Daniel nos pregunta que por qué la ficha técnica de la grasa Shell Gadus no tiene la prueba de 1264 referente a la eliminación de agua o de 2596 del ensayo del punto de soldadura. Ok, buenísima la pregunta, Daniel. ¿Sí? La grasa que tú estás viendo, ¿sí? Y quisiera saber más o menos cuál es la grasa GADUS, porque la grasa GADUS, ¿sí? Es la familia de todas las grasas, y estaríamos hablando de 125 tipos de productos GADUS, ¿sí? Por eso es que si me dices la de cartucho es una grasa S2, B220-2, ¿sí? Es una grasa completamente que tiene características tanto industriales como automotrices, pero para rodamientos. Normalmente si ves, los rodamientos no tienen un ataque directo del agua, como en el caso de los terminales o punta de eje. Entonces, si quisiera y podríamos hacer una conversación por vía Telegram para ver qué tipo de grasa tú estás viendo, ¿sí? Para poder decirte cuáles son las características y recomendarte la que tú estás necesitando en ese punto. ¿Sí? Porque si me estás hablando de punto de soldadura, estamos hablando de una grasa de muy altas temperaturas, eso es un tipo de grasa completamente distinta, y si me estás hablando por arrastre por agua, son grasas completamente distintas, es otra línea. Entonces, comenzar a ver cuál es el requerimiento que tú necesitas para poderte dar la mejor recomendación. Lo que estaba explicando es un principio. Dependiendo del tipo de aplicación que tú quieras, ¿sí? Es la grasa que te debemos recomendar. ¿Sí? Karen, no sé si hay otra pregunta. No, Quintero, por ahora no tengo más preguntas. Dale, perfecto. Entonces, para continuar y seguir explicando lo que es la parte de lo que son los jabones sintéticos. Los jabones sintéticos son jabones que provienen directamente de laboratorio y normalmente son geles lo que buscan es el mismo trabajo, mantener el líquido, pero están desarrollados para maximizar o tener trabajos extremos. Normalmente estas grasas que se utilizan o las grasas que utilizan estos tipos de jabones pesantes son grasas en las cuales tienen muy alta exigencia, como en el mundo minero, ¿sí? O en el mundo de la fundición de hierro. ¿Sí? Entonces aquí ya son grasas muy poco, vamos a ponerle, muy poco aplicables a muchos de los trabajos a nivel mundial. ¿Sí? Son exactamente utilizados para puntos exactos.
Esto es más o menos como para poder volver a retomar el punto de lo que son los jabones espesantes y poder aclarar más, porque siempre queda este tipo de dudas, ¿sí? Por lo menos los jabones de calcio, si ven, los jabones de calcio, vemos de que tienen una muy baja capacidad de soportar temperatura a comparación de uno de litio. Pero si lo comparamos con un complejo de litio, superan mucho más altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante saber cuál es la aplicación o para dónde va a ser trabajada la grasa para poder comenzar a recomendar el tipo de jabón que utiliza cada una de las grasas. Por lo menos si vemos la de calcio, soporta entre 129 a 140 grados centígrados. Quiere decir que si el punto de trabajo supera los 140 grados centígrados, esa grasa no va a poder trabajar adecuadamente, ¿sí? Si vemos la de litio, llega entre 193 a 204 grados centígrados, ¿sí? Quiere decir de que esa grasa, si el punto de trabajo supera esa temperatura, no va a ser la adecuada para ese tipo de trabajo. Y igual pasa con los complejos de litio, la poliuria, los geles y las microarcillas, las microgeles como las arcillas. ¿Sí? Muchas veces, y es importante, y esto es una información que realmente en el mundo de las grasas se dejó de manejar, porque cuando yo comencé a trabajar en el mundo de los lubricantes, había mucha gente que tenía este conocimiento. Existe cierto nivel de incompatibilidad, ¿sí? O no todo tipo de grasas pueden ser mezcladas, por decirlo así. Y eso es debido a sus jabones espesantes. Hay jabones espesantes que son compatibles con otros, por decir un ejemplo. Un jabón, una grasa con jabón espesante de bario es completamente incompatible con una grasa de jabón espesante de aluminio. Entonces quiere decir de que si yo tenía una grasa de bario y compraba una nueva marca o compraba un nuevo tipo de grasa que era de aluminio, tenía que limpiar completamente el rodamiento, limpiar completamente el sistema para poder utilizar una grasa de tipo aluminio, ¿sí? Entonces, por eso también eso ha limitado muchísimo a las marcas a nivel mundial a poder comenzar a trabajar con jabones que tuvieran una mejor compatibilidad, ¿sí? Por lo menos si vemos en el mundo, en la actualidad, las grasas utilizan o es calcio, litio, complejo de litio, litio-calcio, ¿sí? Y no tienen estos viejos metales, por decir, como aluminio o bario, porque estas grasas ya, además que son bastante complejas en el sentido de compatibilidad entre una y otra, ¿sí? No me daban mucho performance, no me daban un muy buen performance como actualmente me lo da un litio, ¿sí? O un calcio, ¿sí? Pero es importante que sí manejen esta información, que sepan, si ustedes como usuarios de las grasas, saber de qué tipo de jabón espesante tiene su grasa o la grasa que van a comprar para ver si son compatibles o no, ¿sí? Con la que tenían anteriormente, ¿sí? ¿Cuándo se usa normalmente la grasa? La grasa, como les dije, se trata de un lubricante, pero es un lubricante que su estado físico es completamente distinto. No podemos hablar lo que es un sólido ni es un líquido, sino es un semisólido. Normalmente lo utilizamos en los cuales el diseño del equipo no me permite utilizar un lubricante líquido. ¿Sí? ¿Por qué diseño? Normalmente nosotros utilizamos grasas en puntos en los cuales existe muy altas presiones, existen muy altas vibraciones, existen muy altas contaminaciones, en las cuales un lubricante líquido no va a poder soportar el ataque de estos tres medios, ¿sí? O sea, quiere decir de que un lubricante líquido, si lo atacamos con mucha agua, por decirlo así, él se va a emulsionar y vamos a dañar el equipo. Entonces es más efectivo en estos puntos trabajar con con grasa, perdón. ¿Sí? En los equipos en los cuales tenemos muy altas presiones, estamos hablando de muy altas cargas, ¿sí? Trabajar con lubricante líquido no va a soportar mantener las dos superficies separadas. Y en estos son los puntos que debemos trabajar con una grasa, ¿sí? Y en los sistemas en los cuales
debemos mantener o de reducir más rápido el desgaste, o tenemos que trabajar un sistema con más alto nivel de desgaste, si trabajamos normalmente las grasas. ¿Sí? Eso sí, y mi mayor recomendación y completamente evitar es mezclar lubricantes grasa, en este caso semisólidos, con lubricantes líquidos. Porque existen, vamos a ponerle, en la actualidad en nuestro país, una muy mala praxis que comienzan a trabajar o a utilizar un lubricante líquido y agregan una grasa como para darle una mejor viscosidad, por decirlo así. Y realmente eso es lo peor que podemos hacer, porque recuérdense que las grasas no solamente tienen un lubricante líquido, sino tienen jabones espesantes que me van a generar dentro de los sistemas desgastes abrasivos y vamos a reducir la vida útil de los sistemas. Entonces, si el equipo está diseñado para trabajar con lubricante líquido, debemos trabajar con lubricante líquido. Y si está diseñado para trabajar con grasas, debemos trabajar con grasas. No sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí, Quintero, tengo una pregunta. Nos hacen una pregunta para saber cuál de las grasas que nosotros comercializamos aplica para la quinta rueda. Sí. Buena pregunta. En la actualidad nosotros tenemos una grasa acá en Venezuela, se llama Shell Gadus S220 AD2, ¿sí? Esa D dentro de su nombre significa que tiene bisulfuro de molibdeno o tiene aditivos para adherencia, ¿sí? Su característica principal o lo que nosotros necesitamos es una quinta rueda, ¿sí? Para los que no saben qué es una quinta rueda es el pasador que está en la parte de atrás del chuto o de lo que es la gandola. ¿Sí? Normalmente nosotros utilizamos ahí una grasa en la cual tenga una muy alta capacidad vibracional y soporte cargas de choque. Las cargas de choque son aquellas cargas que son de muy alto impacto y que normalmente si la grasa no tiene capacidades de adherencia, como en el caso me lo da el bisulfuro molibdeno, me tiende a separar y a dispersar la grasa dejando el pasador completamente seco, por decirlo así, o limpio de grasa. Entonces las grasas que tienen bisulfuro molibdeno, como en el caso de nuestra Gadus S220 AD, ¿sí? Como tiene bisulfuro molibdeno, me da una mayor vida útil, ¿sí? Con el pasador de la quinta rueda. Normalmente la gente utiliza la grasa tanto para el pasador como lo que le dicen para arepa, que es la parte superior de la quinta rueda, ¿sí? Utilizar una grasa en la parte superior es como es exagerar la presencia de grasa, ¿sí? Normalmente se utiliza donde están los canales, las canaletas, ahí se utiliza la grasa y eso normalmente con el trabajo se va dispersando. Pero principalmente, y es importante tener la grasa para la quinta rueda, es en el pasador, porque ahí es donde se está acumulando todo el choque de carga de lo que estamos transportando, tanto al momento de frenar, acelerar o pasar por espacios irregulares. No sé, Karen, si hay otro tipo de pregunta. No, por el momento no tengo más preguntas. Okay. Entonces, continuamos. ¿Sí? Normalmente hay muchos factores en los cuales establecen o generan el diseño de cuándo debemos utilizar una grasa como lubricante o cuándo debemos utilizar un lubricante líquido como lubricante. Cuando normalmente son muy altas temperaturas, debemos trabajar con un lubricante líquido. ¿Por qué? Porque las grasas, una de sus características es que es muy mal dispersante de calor. Quiere decir, como refrigerante es muy mal refrigerante. ¿Sí? Pero si yo tengo factores de velocidad de carga, la grasa tiene unas muy altas características de soportar cargas. Quiere decir de que para muy altas cargas es preferible trabajar grasas. Entonces, es como, aunque ustedes comiencen a entender de que cuando nosotros utilizamos grasas, o el sistema está diseñado para utilizar grasas, debemos solamente utilizar grasas y si el sistema está diseñado para utilizar lubricantes líquidos, solo debe utilizar lubricantes líquidos. También les recomiendo que nunca pueden mezclar lubricantes, en este caso mezclar grasa con el lubricante líquido para generar, no sé, otro producto. Eso no sabemos qué resultado, qué me pueda a mí beneficio o maleficio me pueda generar dentro del equipo y nunca he visto ningún resultado
con estos tipos de diseño rudimentario, ¿sí? Normalmente debemos buscar cuál es la aplicación que necesitamos para poder utilizar la grasa adecuada para ese trabajo, ¿sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta. No, por el momento no tengo preguntas. Ok. Como les dije, ¿cuál es la función principal de una grasa? Como todo lubricante, las funciones de la grasa debe de reducir lo que es el desgaste, mantener la limpieza, dispersar el calor y adicionalmente ser un sello. Pero también tiene que tener las funciones como lubricante de soportar las vibraciones, mantener la adherencia. Eso es lo que mantener la adherencia es tener la capacidad de mantenerse en el lugar en el cual estamos aplicando, ¿sí? Mantener lo que es la consistencia. Si la consistencia es que la grasa no se me diluya o no se me derrita, como dicen las personas, y tener soportar el ataque del agua. Si normalmente hay muchas grasas en las cuales están diseñadas para soportar el ataque del agua o soportar la contaminación o el arrastre por agua. Y ese es su principal, y es una de sus beneficios a comparación de un lubricante líquido. Pero ¿cuáles son las propiedades de la grasa? Para que ustedes y los que están revisando las fichas técnicas entiendan. El punto de goteo, ¿sí? Es uno de los factores en los cuales es importante conocer, y es cuando nosotros comenzamos a revisar cuál es la función o si la grasa funciona para ese tipo de trabajo o no. ¿Sí? El punto de goteo es la temperatura máxima en la cual el jabón espesante puede ser capaz de mantener el lubricante líquido dentro de él. ¿Sí? Normalmente la teoría lo que dice es la temperatura máxima en la cual se aparece la primera gota de lubricante. Es lo mismo que lo estoy diciendo, es la capacidad de que esa gran malla o esa red de pesca me mantiene dentro de ella el agua, en este caso el lubricante líquido. Ya cuando comienza a aparecer la primera gota, quiere decir que la grasa puede llegar ese es el punto máximo que puede él soportar. Por lo tanto, las temperaturas de trabajo normalmente tienen que estar por debajo entre 30 a 20 grados centígrados de ese punto de goteo. Quiere decir, un ejemplo, si yo tengo una grasa y yo hago la revisión y la grasa, su punto de goteo es 120 grados centígrados, quiere decir que la grasa puede trabajar hasta temperaturas de 100 grados centígrados, 90 grados centígrados. Si el punto de goteo es 300 grados centígrados, quiere decir que ella puede llegar a temperaturas de trabajo entre 280 y 270 grados centígrados. Entonces, por eso es importante conocer y revisar cuál es el punto de goteo. Normalmente, muchas grasas dicen dentro de sus empaques, dice cuál es el punto de goteo, ¿sí? Para que la gente normalmente conozca cuál es el punto o temperatura máxima o temperatura de trabajo en la cual ellas pueden trabajar. ¿Sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta. No, hasta el momento no tengo preguntas. Ok, buenísimo. Entonces, eso es una de las características importantes. La siguiente es la consistencia. Y la consistencia en el mundo de las grasas es como en el mundo de los lubricantes líquidos, la viscosidad. ¿Sí? En la consistencia es la propiedad de las grasas en las cuales soportar mantener dos superficies separadas. ¿Sí? O por lo menos dos superficies que quieren unir por movimiento, acción o choque, ¿sí? Es la capacidad que tiene la grasa de mantener esas dos superficies separadas, aunque ellas se quieran unir otra vez. Como más o menos lo mismo que la función de la viscosidad en los lubricantes líquidos, pero aquí estamos hablando de cargas como tal. Y mientras mayor sea la consistencia de la grasa, mayor va a ser la capacidad de mantener esas dos superficies separadas. Pero ojo, no con esto quiero decir que mientras mayor sea la consistencia, mejor va a ser la grasa. No, sino la consistencia es esa capacidad de la grasa. Nosotros debemos utilizar la consistencia adecuada para el tipo de trabajo. Y normalmente, de acuerdo a ciertos tipos de trabajo, se establece un cierto tipo de consistencia. Por lo menos, si yo voy a tener trabajos de muy altas cargas, normalmente trabajamos con consistencias mayores. Pero si yo voy a trabajar
con bajas cargas, pero muy altas velocidades, normalmente trabajamos con consistencias menores. Entonces la consistencia, como le digo, es la capacidad que tiene la grasa de mantener separadas las dos superficies. No sé, Karen, si hay alguna pregunta. Sí, José, tengo una pregunta. El señor Franklin nos pregunta que cuál es la función del grafito en la grasa o la grasa grafitada. Y se está conectando en este preciso momento porque parece que cayó, así que vamos a esperar 2 segunditos a que aparezca conectado para que... Ya, ahora sí. Ajá, la pregunta del señor Franklin. Ok, vamos a responder la pregunta del señor Franklin. La grasa grafitada, ¿sí? Normalmente los aditivos de adherencia que se utilizan dentro de las grasas son dos, o grafito o bisulfuro de molibdeno. ¿Sí? El grafito es un aditivo de adherencia, vamos a ponerle de vieja data, ¿sí? Algo ortodoxo, el cual con el tiempo tiende a ser muy frágil. ¿Sí? El grafito con el tiempo se tiende a quebrar más fácilmente que el bisulfuro de molibdeno. ¿Con qué quiero decir con esto? Que el bisulfuro de molibdeno tiene una mayor resistencia a soportar carga y a vibraciones o a mantener la adherencia a los equipos que una grasa con grafito. Como lo estoy comentando en conclusión, tanto el grafito como el bisulfuro de molibdeno están diseñados ambos para poder mantener lo que es la adherencia de la grasa sobre equipos de altas vibraciones. Pues si yo coloco un lubricante o una grasa que no tenga bisulfuro de molibdeno en un equipo de alta vibración, por decir una ballesta de un carro, con la vibración del movimiento del vehículo, la grasa comienza a derretirse y se dispersa, dejando la ballesta sin nada de lubricante. Si yo utilizo un lubricante, en este caso una grasa, con aditivos de adherencia, como en el caso grafito, tiende a soportar mayor las vibraciones y el periodo de reengrase es mucho más largo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo una grasa con grafito, con una grasa con bisulfuro de molibdeno, va a tener un mejor performance, un mejor resultado con bisulfuro de molibdeno por la forma de las moléculas. Si la forma de las moléculas de bisulfuro de molibdeno son redondas, son circulares, son un cilindro, mientras que la de un grafito la bisulfuro de molibdeno es una esfera y las de grafito son un cilindro. Entonces, cuando viene una carga de choque, ¿sí? Tiende a ser más frágil a esa carga de choque las de grafito con el tiempo que las bisulfuro de molibdeno. Entonces, en la actualidad, las principales marcas de grasa a nivel global están diseñando sus grasas de carga o de choque o de soportar vibraciones más con bisulfuro de molibdeno, con grafito, con los cuales estas marcas están no desechando, sino están dejando a un lado o están dejando de producir grasas con grafito por el performance o el resultado que nos está dando el bisulfuro de molibdeno. ¿Sí? Y es una de las razones, por lo menos las grasas de Shell, ninguna tiene grafito, las que son con aditivos de adherencia, ¿sí? Son todas, las que tienen aditivos de adherencia, es bisulfuro de molibdeno. Ya Shell no trabaja con grafito, sino con bisulfuro de molibdeno. Entonces es importante, señor Franklin, que al momento de usted buscar un lubricante, por lo menos para la quinta rueda o que necesite mayor estabilidad de la vibración, trabajemos con grasas con bisulfuro de molibdeno como su aditivo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos hablando, por lo menos el punto de goteo. ¿Sí? El punto de goteo no me lo va a dar el lubricante base. El punto de goteo no me lo da el aditivo. El punto de goteo me lo da el jabón espesante, señores. El jabón espesante es el que me debe mantener dentro de él la grasa. Por lo tanto, de acuerdo a la capacidad del jabón espesante de la grasa, es que es la temperatura que puede tener el trabajo la misma. ¿Sí? Porque el lubricante base es solo lubricante base. Podrá tener algunos aditivos mejoradores, pero no me dan un mejor performance. El performance me lo da realmente el jabón espesante. No sé, Karen, si hay otro tipo de pregunta. No, por ahora no. Tengo otra pregunta. Ok, muchísimas gracias. En el grado de las consistencias, yo lo que le estaba explicando, las consistencias van desde 000 hasta consistencias grado 6. Mientras menor sea el número, ¿sí? Más fluida es la grasa. Y mientras mayor sea el número, ¿sí? La grasa tiene una mayor consistencia. Por lo menos una grasa 6
¿sí? Este tipo de trabajo es como un jabón, como para que ustedes más o menos me entiendan la consistencia. Es muy parecido al jabón de baño, el jabón azul, el jabón La Llave, por decirlo así. ¿Sí? Normalmente hay grasas que se utilizan de acuerdo a las presiones, ¿sí? Y las temperaturas. Normalmente se utilizan este tipo de grasa o dos tipos de bloque. Verán, ajá, José, ¿en dónde se utilizan estos tipos de grasas? Normalmente en trabajos de muy alta presión, puede ser mineros, ¿sí? En los cuales las temperaturas, la humedad, ¿sí? Y las presiones necesitamos una grasa de muy, muy alta consistencia, ¿sí? Y grasas de muy baja consistencia, como la triple cero, normalmente son utilizadas donde buscamos que la grasa sea mucho más fluida y que tenga una gran capacidad de penetración. Normalmente lo que utilizamos en las guayas. En las guayas utilizamos grasas de muy baja consistencia porque lo que buscamos en las guayas es mantener hidratado todo lo que es el metal de la misma y que penetre dentro de la guaya y comience a lubricar la guaya desde la parte interna hacia afuera. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, Karen. Sí, tengo dos. Una, que cuál es la grasa que recomiendas para la guaya. Y dos, que si en la actualidad no tenemos grasa de grado alimenticio. Ok, las grasas de grado alimenticio para acá, para Shell, ¿sí? Shell hace 5 años vendió la grasa, o lo que no es la grasa, sino lo que es la línea de grado alimenticio, porque no solamente eran grasas, ¿sí? Eran lubricantes para sistemas hidráulicos de grado alimenticio, lubricantes para sistemas de compresores de grado alimenticio, lubricantes para sistemas de transmisión de grado alimenticio, ¿sí? Toda esa familia se llama familia Casida. Esa familia Casilla hace 5 años Shell la vendió toda su formulación, la vendió a otras empresas, ¿sí? Como dicen, vendió la patente. Y en la actualidad Shell no está produciendo ningún tipo de grasa o ningún tipo de lubricante en grado alimenticio porque adicionalmente nuestras grasas no son, nuestros productos no son contaminantes, no son tóxicos y eso era uno de los principales beneficios de las grasas de grado alimenticio. Entonces, realmente nuestros lubricantes y nuestras grasas, como no tienen ese nivel de toxicidad como anteriormente podían tener o tenían nuestros lubricantes, esos fueron ayudados a ser biodegradables, ayudado a que las grasas tengan una mejor reacción con el medio ambiente. De por sí Shell es la única marca a nivel global que tiene lubricantes 100% biodegradables. Entonces, por eso Shell no vio oportunidad de seguir manteniendo esa fórmula dentro de su paquete. Entonces, por eso en la actualidad, a nivel global, eso no solamente acá en Venezuela, a nivel global, no vas a conseguir una grasa de grado alimenticio marca Shell. ¿Sí? Ajá. Otra pregunta era que si en Venezuela nosotros tenemos un lubricante para guayas. ¿Sí? Nosotros dentro de nuestra cartera, ¿sí? Tenemos un lubricante para guayas, ¿sí? Se llama Shell Gadus OG40. ¿Sí? Es nuestra grasa diseñada para guayas, ¿sí? En la cual se aplica igual que todo tipo de este tipo de lubricante, se aplica con brocha, ¿sí? Como que se pinta la guaya. En la actualidad no la tenemos en nuestro país porque no hemos levantado o no existe o no existió hasta el momento ninguna solicitud por esta grasa. Pero, como siempre les he dicho a ustedes, nosotros tenemos una cartera de 7,000 productos en los cuales estamos completamente abiertos para traerlos y comenzarlos a comercializar. ¿Sí? No sé, Karen, si hay otro tipo de pregunta. No, por ahora no tengo pregunta. Ok, perfecto. Normalmente las consistencias más utilizadas en el mundo de las guayas, ¿sí? Van desde lo que es el grado de consistencia 1 al grado de consistencia 3. ¿Sí? Normalmente los grados de consistencia 1 son utilizados para aquellos equipos en los cuales tenemos muy altos niveles de giro, ¿sí? O muy altas revoluciones de giro, en los cuales una grasa de muy alta consistencia no es la mejor recomendación. Entonces normalmente utilizamos grasas de grado o consistencia número 1.
Las grasas de consistencia número 2, o las que dicen medio blandas, normalmente son utilizadas para sistemas en los cuales tenemos muy altas temperaturas y altas presiones, ¿sí? Y las grasas de grado 3, en las cuales ya son una consistencia media, tenemos ya muy altas cargas de choque, ¿sí? Por lo menos en el mundo de la maquinaria pesada es más recomendable para los pasadores de los jumbo excavadores trabajar con grasas de consistencia 3 que de consistencia 2, principalmente al nivel de presión y de carga que trabajan estos jumbos o los camiones roqueros. Es importante, y esto sí es algo muy interno, por decirlo así, es algo muy de la marca, para poder seleccionar la grasa que debemos nosotros tomar. Y normalmente es importante tomar 5 factores en cuenta, ¿sí? Número 1, tomar en cuenta lo que es la temperatura de trabajo, saber cuál es la temperatura de trabajo. No es la temperatura máxima de la grasa, porque puede ser de que estemos comprando una grasa sobredimensionada, que para lo que yo necesito. Por un ejemplo, no es posible que yo utilice una grasa de arcilla para, no sé, lubricar los rodamientos de mi carro, sabiendo que los rodamientos de mi carro, la temperatura máxima de trabajo puede llegar a 60 grados centígrados. Ahora el mecánico que me estará ahorita diciendo, no, eso es imposible. Hay grasas las cuales llegan, hay rodamientos los cuales llegan a soldarse por las temperaturas. Sí, pero es que si llega un rodamiento a soldarse por las temperaturas no es condición normal, ya son problemas mecánicos del equipo. Normalmente la temperatura de trabajo es la temperatura normal que va a estar trabajando constantemente el equipo. Entonces es importante saber cuál es la temperatura de trabajo, ¿sí? Normalmente se puede hacer como una pistola, normalmente se puede hacer con conocimientos del equipo, ¿sí? Y este es uno de los factores fundamentales para saber qué grasa debemos usar, ¿sí? Número 2, la presencia de agua. ¿Cómo así? Si normalmente el trabajo constante del equipo va a ser en sistema con poca presencia de agua o con alto nivel de presencia de agua. Un ejemplo, por lo menos los jumbo excavadores que están trabajando en los ríos, sacando la arena para el trabajo día a día, ¿sí? Van a necesitar una grasa de mayor resistencia al arrastre con agua que el que yo voy a necesitar para mi vehículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente mi vehículo voy a tener una contaminación por agua, sí, claro, pero no al mismo nivel o no va a tener la misma necesidad de soportar el arrastre de agua que ese jumbo que va a estar de las 8 horas de trabajo, 7 metido en el río, tratando de sacar la tierra, ¿sí? Y soportando una corriente de agua constantemente atacando el punto de grasa. Entonces, por eso es importante saber si hay presencia de agua o no. Es importante también conocer la existencia de cargas de choques o vibraciones, por lo que le está diciendo, por lo menos en la quinta rueda, como tenemos muy altas cargas de choque a comparación de los rodamientos normales del mismo chuto, ¿sí? Quiere decir de que la grasa para la quinta rueda es completamente distinta a la que tiene que utilizar los rodamientos del chuto. Entonces es importante saber si las cargas vibracionales o si hay vibración o hay presencia de vibración o no dentro del punto que vamos a engrasar. La velocidad de giro también es importante, ¿sí? Ver si el rodamiento gira a muy altas revoluciones para poder saber qué tipo de consistencia y qué tipo de aditivos, por lo menos. Siempre existe un error en el mundo de la mecánica de que utilizamos la misma grasa para el chuto, ¿sí? Para todo el equipo completo, ¿sí? Y muchas veces utilizamos la grasa fibrosa, la grasa con bisulfuro de molibdeno, la grasa que utilizamos para la quinta rueda. Si yo utilizo una grasa con bisulfuro de molibdeno o grafito o grasa fibrosa en todos los rodamientos o todos los sistemas o puntos en grasas del chuto, ¿sí? Alto nivel de RPM que giran los rodamientos de los neumáticos del vehículo van a hacer de que la grasa se disperse, salga y me quede, como tiene aditivos de adherencia, solamente me queda en el rodamiento altas cantidades de bisulfuro y molibdeno. Y ese bisulfuro y molibdeno me va a comenzar a rayar el rodamiento. Entonces voy a reducirle la vida útil
al rodamiento como tal. Entonces, en vez de tener un beneficio, voy a tener deje de tener un beneficio, va a tener un maleficio. ¿Sí? ¿Y dónde se debe aplicar la grasa? Perdón. Porque establezco normalmente dónde se va a aplicar la grasa. ¿Sí? Porque el tipo de aplicación depende también del tipo, hasta el mismo tipo de consistencia. ¿Sí? Si yo tengo un equipo de engrasado centralizado, ¿sí? Por medio de una bomba, ¿sí? Debe ser un tipo de grasa completamente distinta, con una consistencia distinta, pero que me soporte el trabajo, que aquellos que yo lo aplico con la misma mano. Un ejemplo, una grasa grado NGI1, ¿sí? Normalmente puede ser trabajada con sistemas de tipo de bomba. ¿Sí? Las grasas de consistencia tipo 2 pueden trabajarse con lo que son las pistolas engrasadoras, pero las grasas de consistencia 3 solamente pueden ser aplicadas por la mano. Entonces, por eso es importante cómo y en dónde se va a aplicar la grasa, porque dependiendo del punto de engrase, el tipo de trabajo de ese punto de engrase, se establece la grasa. O lo mismo que le estaba explicando a ustedes, de que la grasa para la quinta rueda difiere completamente de todas las demás grasas que utiliza, o la otra grasa que utiliza el mismo chuto. ¿Sí? Porque son tipos de trabajo completamente distintos. Entonces, en resumen, ¿sí? Los 5 factores que debemos nosotros tomar en cuenta para poder seleccionar una grasa: 1, es la temperatura de trabajo; 2, si hay presencia de agua o qué tanta cantidad de agua hay; 3, la existencia de la carga de choque o vibraciones; 4, la velocidad de giro; y 5, dónde se debe aplicar la grasa, cómo se va a aplicar esa grasa. ¿Sí? Para más o menos que ustedes entiendan lo que es la analogía. Karen, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Sí, tengo 2 preguntas. Una de ellas la hace el señor Wilmer Sarmiento, donde nos dice que si la grasa S2B220AD se puede usar en la punta de tripoides, o si tenemos alguna otra grasa más específica que se esté vendiendo aquí en Venezuela. Y la otra pregunta la hacen por medio del en vivo de Instagram, donde nos pregunta que si el Shell Spyras S2A90 es lo mismo que el Spyras 80W90. Ok. Para la primera pregunta, en el caso de las grasas, sí, para la punta de trípode, lo más adecuado por el nivel de vibración que tiene el punto donde vamos a aplicar, ¿sí? Bueno, acuérdense que la punta de trípode normalmente tenemos una alta presencia de vibración y tiende a diluirse o a descomponer más rápido la grasa. Deberemos tener una grasa con muy alta estabilidad vibracional, y esa estabilidad vibracional me la da los aditivos de adherencia, tanto grafito como disulfuro de molibdeno. Entonces, en este caso, las grasas AD, ¿sí? Como ven, la AD contiene sólidos como disulfuro de molibdeno, en donde nosotros trabajamos con disulfuro de molibdeno, ¿sí? Es la mejor recomendación para trabajar en las puntas de trípode, ¿sí? Por su gran capacidad vibracional. En el caso del cliente que está preguntando por Instagram lo del Spyrax 90, ¿sí? Normalmente este es un lubricante monogrado, ¿sí? Shell a nivel mundial estableció la presentación multigrado para lubricantes de transmisión solamente en litro o en tambor. Por eso es que fue una de las razones en lo que dilatamos un poco el proceso de importar el lubricante en paila, porque a nivel mundial Shell solamente produce en presencia del 80-90, en presencia de litro o de tambor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente los transportes fuera consumen el producto normalmente o es a muy altos volúmenes, es decir, tambores o graneles. Y en la parte a ponerle automotriz o a ponerle el retail, normalmente utiliza el producto o adquieren el producto en la parte de litro. En nuestro país, con nuestra particularidad como tal, ¿sí? Nosotros utilizamos la grasa con el lubricante de transmisión. Normalmente utilizamos lubricantes de transmisiones en paila, ¿sí?
en Shell tiene ese lubricante, es un lubricante monógrado, ¿sí? Que es el Spyra 90. El Spyra 90, ¿sí? Es un lubricante monógrado y el 80W90 es un lubricante multigrado. ¿Sí? La diferencia del uno y del otro es que el multigrado pues, va a tener una lubricación mucho más rápida en arranques en frío, ¿sí? Pero si vemos, los dos tienen la misma viscosidad en alta temperatura, en este caso el 90. Y entonces si tu aplicación, cuando vas a trabajar un lubricante 90, con el caso de lo que es normalmente la caja o en el diferencial, ¿sí? Puedes trabajar tanto el monógrado como el multigrado. Sí, no sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí, el señor Wilmer Sarmiento nos dice que si para lubricar muñones y terminales, o sea, ¿qué grasa se puede usar de las que tenemos dentro del portafolio? ¿Sí? Dentro de nuestro portafolio para terminales, ya aquí podríamos utilizar lo que es la grasa AC. ¿Sí? Es una grasa que soporta muy alta temperatura en la línea automotriz, ¿sí? Y soporta muy altos niveles de arrastre por agua, que es lo que necesitamos en estos puntos de engrasa. Entonces ahí la recomendación es trabajar con la Shell Gadus S2B220 AC2. ¿Sí? No sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí, que bueno, no tengo el nombre, pero nos preguntan que la grasa, la B222, ¿cuáles serían las recomendaciones para su aplicación? ¿En qué más la podemos utilizar? Mira, la grasa, la B222, sí, la Shell Gadus S2B222, es una grasa de muy alto performance, pero les explico una vez. Es una grasa de complejo de litio. Por ser de complejo de litio soporta muy altas temperaturas, o alrededor de 220 grados centígrados, su punto de goteo. Debe estar alrededor de entre 200 a 190 grados centígrados, su temperatura máxima de trabajo. Tiene aditivos de extrema presión, ¿sí? Y adicionalmente es de complejo de litio, como les dije. ¿Sí? Quiere decir que es una grasa que puede ser trabajada tanto para línea automotriz, o automotriz, no estoy hablando de gandola, no estoy hablando de trabajo pesado, ¿sí? Porque aquí ya estaríamos necesitando otro tipo de grasa, sino la línea automotriz son los vehículos livianos, vehículos particulares. Y también es utilizada en la línea industrial. En la línea particular, esta grasa puede ser usada porque tiene una capacidad de soportar un arrastre por agua, pero no al mismo nivel como una C o una D. ¿Sí? Estas tienen una mayor capacidad de arrastre por agua, pero sí soporta muy altas presiones y soporta muy altas temperaturas. Entonces es una grasa en la cual para el mundo del día a día o el mundo particular, ¿sí? De los vehículos en Venezuela está sobredimensionada y su costo es bastante asequible para el performance de la grasa como tal. ¿Sí? Entonces, esta grasa puede trabajar tranquilamente en los puntos de engrase de los vehículos particulares y también al mismo tiempo puede trabajar tranquilamente porque está diseñada para hacer una grasa industrial. ¿Sí? Eso sí, ojo, dependiendo de la temperatura en el mundo de la industria, es que ella pueda trabajar. ¿Sí? Si ya estamos hablando de unas temperaturas muy altas, por decir en el crisol de una cámara de fundición, ahí sí ya es otro tipo de grasa. Entonces, dependiendo de la aplicación en la industria, es posible trabajarla. Pero en el puntos de engrase normales en una empresa, ella trabaja tranquilamente. Para validar, nos preguntan que si eso entonces sirve para los rodamientos. Sí, para los rodamientos particulares sirve completamente. ¿Por qué hablo de los rodamientos particulares? Porque los rodamientos ya de carga pesada, ¿sí? Que necesitamos mayor arrastre por agua, una grasa de mayor arrastre por agua, soportar mayor vibración, que una cosa, ojo, ¿sí? Dejar claro, una cosa es vibración y otra cosa es extrema presión, ¿sí? Necesitamos mayor capacidad de vibración, ¿sí? Necesitaríamos ahí ya una grasa como la AC,
¿sí? La grasa de cartucho, que es la S222, ¿sí? Está bien direccionada o está más bien sobredimensionada para las características para un vehículo particular. Quiere decir que le va a funcionar tranquilamente. No sé, Karen, ¿hay otra pregunta? Para las chumaceras también nos pregunta el señor José Palencia. Sí, 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 señor, completamente. Okay. Bueno, no tengo, ajá, ya va, me están haciendo otra. Lagados en cartucho que trajo, dice, el señor de Bencomo Inversiones nos dice que si la grasa de cartucho que nosotros tenemos aplica tanto para autos e industria, en los autos donde se aplica y en la industria donde se aplica. En los autos donde se aplican el sistema de rodamiento, ¿sí? En los terminales de los autos particulares, ¿sí? En los carros de carga pesada, y carga pesada estamos hablando de camiones, cargo, FBR, ¿sí? Ya estamos hablando de transporte de carga pesada, ya deberemos trabajar con el Shell Gadus S2 B220 AC, ¿sí? Porque ya estamos hablando de una necesidad mayor a estabilidades vibracionales, ¿sí? Y en la parte de la industria, la de cartucho, la parte de industria puede trabajar por lo menos en sistemas de rodamiento, en los ejes, ¿sí? Y en los puntos de extrema presión. ¿Sí? No sé, Karen, si tienes otra pregunta. No, o sea, tengo a la señora Inmaculada que me levantó la mano, pero todavía no me ha puesto la pregunta. Ok, señora Inmaculada, nos hace llegar por favor su pregunta vía chat y con muchísimo gusto nosotros le vamos a dar la respuesta. Tengo ¿Sí? una pregunta del señor Wilmer Sarmiento, donde nos dice que cuál es la diferencia entre la GADUS B221 y la B222. B221. Bueno, si lo vemos, la B221 no la hemos traído para Venezuela. Si la tienen, no es muy vendida por nosotros, por lo cual no garantizamos a ponerle su calidad. ¿Sí? Nosotros solamente garantizamos los productos los cuales comercializamos por medio de nuestra cadena de distribuidores. ¿Sí? Si vemos una Gadus S2 B221, ¿sí? Quiere decir que su nivel de consistencia es 1. Y eso para allá donde yo iba para poder explicarles la analogía de nuestros nombres. Shell, en búsqueda de poder darle mayor información al cliente final y poder que éste tuviera un conocimiento mayor del producto solamente con el nombre, buscó introducir características de las especificaciones o aplicaciones de la grasa dentro del mismo nombre. ¿Sí? Shell Gadus como tal, el Shell Gadus es el nombre de la familia, como decir Shell Hillich, Shell Rimula, ¿sí? Es una familia, engloba todo lo que son las grasas, engloba dentro de la familia Gadus. Si vemos ese S2, S2 me establece el nivel de retail o el nivel de desempeño de la grasa. Puede ir desde S1 a S5. Un ejemplo, si yo tengo una grasa de jabón simple y base mineral, normalmente vas a ver que van a ser Shell Gadus S1. ¿Sí? Pero si yo tengo una grasa de jabón sintético y básico sintético, va a ser una Shell Gadus S5. Entonces, normalmente esos números van del 1 al 5 y a medida que va aumentando, mayor va a ser el performance de la grasa y mayor va a ser o mejor va a ser el resultado de la grasa para las características o especificaciones que usted requiere. Ese B220 lo que me habla es la viscosidad de ese vaso de agua o el lubricante base. ¿Sí? Es la viscosidad del líquido, pero es la viscosidad tipo ISO. ¿Sí? La viscosidad ISO son las viscosidades de grado industrial. ¿Sí? Es otro tipo de medición de la viscosidad. Son un poco o son más exactas a comparación de las AES. ¿Sí? Entonces, ese B220 establece normalmente es la viscosidad ISO de ese vaso de agua. ¿Sí? En pocas palabras, es qué tan rápido me fluye esa agua, qué tan lento. Mientras mayor sea el número, más viscoso es la grasa, y mientras menor sea el número, menos viscosa es la grasa.
¿sí? En viscosidad estamos hablando de ese vaso de agua que está contenido dentro de la esponja. ¿Sí? Normalmente si yo tengo, voy a utilizar enrodamientos que giran muy lento y tenemos muchas cargas, normalmente deberíamos trabajar con una viscosidad mayor. Pero si yo voy a trabajar en rodamientos que giran a muy altos RPM, por lo menos en rodamientos de un motor eléctrico, ¿sí? Normalmente debemos utilizar una viscosidad baja que una viscosidad alta. Entonces ese número lo que me dice es la viscosidad del vaso de agua. Lo segundo son las características especiales, o normalmente me dices qué tipo de aditivo es, ¿sí? O tiene, ¿sí? Por lo menos aquí lo vemos en las letras de estos indicadores. Todas las grasas de Shell que tengan la A es que tienen aditivos que mejoran las condiciones húmedas, están diseñados para soportar el arrastre por agua. Todas las grasas que tengan esa letra A ya le está informando al consumidor de que esa grasa está diseñada, está aditivada para soportar el arrastre por agua. Aquellas grasas que vean la C es que tienen aditivos mejoradores de índice de viscosidad o mejoradores para soportar altas temperaturas o soportar más temperatura que normalmente soportaría una grasa sin ese mejorador de viscosidad o índice de viscosidad. La P significa que tiene aditivos para extrema presión. La D, que contiene aditivos de adherencia o aditivos sólidos. En el caso de nosotros es bisulfuro y molibdeno. La OG significa que es para engranajes abiertos o para engrasar guayas. La T es que es para aplicaciones para temperaturas extremas, como los crisoles de las puntas de fundido, de los crisoles de las industrias de fundición. ¿Sí? La B, que es una versatilidad, ¿sí? Que puede soportar temperatura, arrastre por agua y todo al mismo tiempo. ¿Sí? La U es que no es fundible, quiere decir de que tiene muy alta capacidad de temperatura. Y la Q es que que amortiguan ruido. Entonces, en el caso de la grasa que vemos acá, en el ejemplo que estamos estableciendo, tenemos las letras, letras AD. Esta AD me está diciendo que soporta el arrastre por agua, quiere decir que tiene aditivos para soportar la contaminación por agua. Y la D me está diciendo que tiene aditivos sólidos diseñados principalmente para tener mayor adherencia. ¿Sí? Entonces, en el caso de la quinta rueda, esta es la grasa que nosotros necesitamos. Y el último, el 2, lo que me dice es la consistencia. En el caso de la pregunta del señor que me decía, pero la Shell Gadus S2.1, ¿qué diferencia tiene con la Shell Gadus S2.2? ¿Sí? La 1 es una consistencia tipo 1, una consistencia menor a comparación de la Gadus S2.2, dependiendo del tipo de aplicaciones que establece el tipo de grasa. ¿Sí? Por eso es importante al momento de comprar o adquirir una de las grasas, es importante solicitar la recomendación de su agente Shell o su vendedor Shell o su vendedor del distribuidor para poder darle la mejor recomendación para el tipo de aplicación de las grasas. Las grasas tienden a ser un poco más complejos a comparación de los lubricantes líquidos, por lo menos un lubricante motor, un lubricante de transmisión, que es mucho más sencillo lo que es el proceso de recomendar. ¿Sí? En el caso de las grasas, tiende a ser un poco más delicado, ya que hay una grasa para cada tipo de aplicación. Por eso les digo una vez que la familia de Shell Gadus, ¿sí? Es una de las familias de mayor variedad de ítems o de mayor variedad de integrantes que tiene a nivel mundial. No sé, Karen, si tienes alguna otra pregunta. Tengo la pregunta que quería hacer la señora Inmaculada. Ella quiere saber cuál es la diferencia entre la grasa azul y la grasa amarilla. Y también tiene otra pregunta que no aplica para el webinar, pero le gustaría que le aclaráramos que cuál es la diferencia de un aceite de litro sellado a un aceite en tonel. Ok, perfecto.
Ok, perfecto. Vamos a comenzar con lo que es la información de la coloración. ¿Sí? Señora Inmaculada, ¿sí? Normalmente para entender, ¿sí? Como les dije al principio, la grasa es la unión de un jabón espesante y un lubricante base. El jabón espesante normalmente podemos hacer la analogía que es una esponja, ¿sí? Y el jabón y el lubricante base es un vaso de agua. Si yo le agrego a esa esponja, le agrego agua, ¿sí? La esponja va a absorber el lubricante, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Hace muchos años, ¿sí? Esas esponjas daban coloración, ¿sí? Quiere decir que ese jabón espesante me entregaba coloración a la grasa. Y normalmente, de acuerdo a la aplicación, daba un tipo de coloración porque era un tipo de jabón, ¿sí? ¿Qué ocurre? Eso fue cambiando o eso fue, a ponerle, mejorándose o se fue actualizando en la actualidad. ¿Sí? Los jabones espesantes no dan ningún tipo de coloración. ¿Sí? Normalmente los jabones espesantes son blancos o translúcidos. ¿Sí? ¿De qué beneficio me da la grasa azul, la grasa amarilla? No, porque el color es un aditivo. ¿Sí? Es un aditivo para poder establecer el posicionamiento de una marca, ¿sí? O para poder algunas marcas decir para qué tipo de aplicación es. Por lo menos en el caso de Shell, todas las grasas de nivel, a ponerle automotriz de carga pesada, son de color rojo, ¿sí? Y el resto de grasas son de color amarillo, ¿sí? Entonces, yo decirle a usted, la grasa amarilla es mejor porque es el color amarillo. No, el color no le da ningún beneficio adicional. Solamente le da un posicionamiento de la marca. ¿Sí? Si hablamos de un país que podamos tener una variedad de marcas o de grasas en el país y tuviéramos aquí competencia internacional, como por decir la EBP es verde, o la de Total es roja, o la de Móvil es azul, ¿sí? Entonces, la coloración como tal no me da ningún beneficio adicional, ¿sí? Lo que es color, ¿sí? Como el vaso de agua, un vaso de agua con sal, debe de ser agua con sal, su azul de metileno, y me da una coloración para poder pigmentar el jabón espesante, ¿sí? En el caso de la segunda pregunta, Karen, por favor, ayúdame que no, para darle respuesta a las... Sobre cuál era la diferencia, tengo varias preguntas. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un lubricante de litro sellado al aceite de tonel? Ella nos pregunta que si es por la parte de que se vende a granel o porque es genérico, o cuál es o sea, que esa es la duda que ella tiene. Mire, casualmente hoy estuve visitando un cliente en calle, me dice que le llegó a poner la información de que nosotros tenemos una línea económica que sale más barata. No, no. Nuestros productos sí tiene su precio y nosotros no tenemos ningún tipo de línea económica acá en el país. ¿Sí? Los que digan que consigas un lubricante Shell por debajo al que nosotros estamos recomendando de comercialización en la calle de precio, ya es un lubricante muy dudosa procedencia. ¿Sí? Que una vez le digo, ¿qué diferencia hay del lubricante de tonel al lubricante sellado? Ninguna, es el mismo lubricante. La diferencia es el manejo del lubricante que es distinto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo compro un lubricante de litro, ¿sí? Y lo abro, yo veo que está un sello hermético en el mismo, ¿sí? Le quito dicho sello y garantizo la pureza del lubricante al momento de entrar en mi motor o en mi transmisión o en mi sistema hidráulico, por decir un ejemplo. Pero si yo trabajo con un tonel, ¿sí? Normalmente los toneles la gente lo vende por granel. ¿Sí? Y yo debo garantizar, yo no como usuario, sino yo como distribuidor del producto en tonel, debo garantizar la menos contaminación posible. Entonces yo debo tener un producto, yo tengo que tener un contenedor, perdón, para trabajar con un lubricante de tonel
y tener tantos contenedores como tambores o lubricantes de tonel vaya a tener. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí un lubricante Shell en tambor, ¿sí? 2050, un ejemplo, no puede ser el mismo pote que voy a sacar yo el lubricante para agregarle al motor del cliente, ¿sí? No puede ser el mismo pote de un Rimula R250. Tiene que ser completamente distinto, porque si no voy a generar contaminación cruzada. Y al momento de yo agregarle al cliente el producto, voy a agregar un producto completamente contaminado. Estamos hablando solamente de Shell. Ahora vamos a imaginarlo. Tengo aquí un Shell Helix 20HX5 20W50 en tambor. ¿Sí? Le agrego a un contenedor, por decir a un pote, y ese mismo pote utilizo para sacar, no sé, PDB 20W50. ¿Sí? Al momento ya genero también lo que es contaminación cruzada y el producto que voy a agregarle al motor no está 100% puro. Entonces voy a entregarle al cliente, o el cliente no va a adquirir un producto que esté 100% garantizado Shell. Entonces por eso le digo que la diferencia de un lubricante de litro a de granel, ¿sí? Es el manejo que establezca la persona. ¿Sí? Claro, si yo compro un lubricante a granel, ¿sí? Mientras por la cantidad, pues voy a poder tener un lubricante mucho más económico, ¿sí? Porque no es lo mismo como me sale el litro comprando en tambor que lo que hago por separado, porque el empaque, pues, hace aumentar un poco el producto, ¿sí? Pero el manejo es completamente distinto, porque puedo tener mayor posibilidades de generar contaminaciones cruzadas con un lubricante de tambor que tengo que granearlo, sacarlo pote, por decirlo así, que con un lubricante completamente sellado. Pero, soy muy sincero, todo va a depender de la capacidad que tiene el consumidor final. Existen en la actualidad muchísimos clientes con muy buena conciencia en el manejo de los lubricantes a graneles, ¿sí? Pero también existen muchos clientes que carecen de esa conciencia. Entonces es muy bueno el momento que usted, si va a adquirir un lubricante a granel, vea si tiene el mismo pote para todos los tambores o no. Si tiene el mismo pote para todos los tambores, es preferible invertir un poquito más en la seguridad de su motor o de su equipo, ¿sí? Pero para reducir cualquier daño futuro. No sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí, tengo tres preguntas. Nos preguntan que cuál es la grasa que recomendamos para los camiones de carga pesada como FBR Cargo 1721. Nos preguntan que si la Gauss S2B222 se puede usar en la punta de tripoide. Y el señor Antonio Pirela nos pregunta, bueno, nos dice que tiene una cartera de camiones NPR y que qué grasa recomendamos para ellos. Y para los carros livianos, ¿qué grasa se puede recomendar en los rodamientos? Ok, en los carros livianos, imagino que son carros particulares, como les estaba comentando, la mejor recomendación es la grasa de cartucho. ¿Sí? Una grasa que está sobredimensionada para las necesidades en los carros livianos. ¿Sí? En los carros de carga, la mejor recomendación es nuestro Shell Gadus S2B220 AC2. ¿Sí? Que está diseñado para los vehículos de carga. ¿Por qué? Porque es una grasa de sus jabones espesantes, litio-calcio, quiere decir que soporta temperaturas, ¿sí? Soporta el arrastre por agua, porque me da todo el beneficio que me da el litio más todo el beneficio que me da el calcio. ¿Sí? Y adicionalmente soporta contaminación por polvo, que es lo que tenemos en los vehículos de carga pesada, y el arrastre por agua que tenemos en los vehículos de carga pesada. ¿Sí? Eso me garantiza tener una mayor vida útil en lo que son los rodamientos de los vehículos de carga pesada. Eso solamente estoy hablando del sistema de lubricación a ponerle general de los vehículos de carga pesada. Ya para la quinta rueda, ¿sí? Ahí sí deberíamos trabajar con un lubricante con bisulfuro de molibdeno o lubricantes con aditivos de adherencia. En este caso lo que es el Shell Gadus S2B220AD2. ¿Sí?
Es la gran diferencia de ellos, porque la AD me da una mayor capacidad vibracional que tendría yo con la C, y adicionalmente tenemos una mayor capacidad de soportar las cargas de choque. ¿Sí? En el caso del cliente, que si en la punta de tripoide, ¿cuál es la mejor recomendación? La punta de tripoide normalmente estamos hablando de muy altas vibraciones. ¿Sí? Si yo trabajo una grasa que no tiene aditivos de adherencia o que son aditivos sólidos, ¿sí? Esas vibraciones me van a licuar la grasa, como vamos a meter una fruta en una licuadora y aplicar la fruta. Vemos, se va destrozando completamente toda la fruta, y cuando nosotros sacamos un puré. Eso mismo va a pasar con una grasa que no tenga aditivos de adherencia o aditivos sólidos. En el caso es lo mismo que pasa con lo de la quinta rueda. Aquí estamos necesitando un lubricante como Shell, Cadus, S2, B220, AD2. No sé, Karen, si tenemos otra pregunta. No tengo más preguntas, José. Ok, perfecto. Entonces acá continuamos. En resumen, la grasa es un tipo de lubricante que se caracterizan por su consistencia. ¿Sí? Toda grasa es la unión de un lubricante líquido con un lubricante sólido. ¿Sí? Recuérdese siempre esa analogía, la esponja y un vaso de agua. Realmente eso es lo que hace una grasa. Lo que busca es que la esponja mantenga la mayor cantidad de tiempo ese líquido adentro. Cuando la grasa va perdiendo esa capacidad de mantener el líquido, ¿sí? Ahí es el punto que debemos nosotros hacer el reengrase. La grasa se utiliza en aquellos equipos que su diseño no tiene un cárter, como decimos rodamiento, terminales, punta de ejes. La grasa, como todo lubricante, debe sellar, evitar desgaste, refrigerar y mantener la limpieza, pero adicionalmente debe soportar vibraciones, el arrastre por agua y mantenerse localizado, o sea, mantenerse en el sitio. ¿Sí? Ya cuando nosotros vemos que una grasa comienza a llorar o comienza a salirse del punto de engrase, ¿sí? Es que la grasa no es que sea mala, señores, sino que está mal diseñada para ese tipo de trabajo. Y la mejor opción es buscar un asesor del distribuidor o un asesor comercial de Shell para que, o poderse comunicar con nosotros para darle la mejor recomendación para ese punto de engrase. ¿Sí? El jabón espesante es uno de los elementos más importantes de la grasa y es el menos conocido. ¿Sí? Es lo que yo estaba diciendo. No todos saben qué tipo de jabón espesante es el de la grasa que están consumiendo, y muchas veces compran una grasa porque es azul, ¿sí? Y la grasa tiene un jabón de litio y dejan de comprar una grasa de color ámbar, color rojo, color fucsia, por lo que sea, pero el jabón espesante es el complejo de litio. ¿Sí? Entonces muchas veces nos dejamos llevar por unas características que realmente no me dan ningún tipo de beneficio. ¿Sí? Como les dije, la grasa, el jabón espesante es el punto más importante de la grasa porque es el que me permite cumplir con las funciones en las cuales está diseñada la grasa. Y pueden haber tantas grasas como funciones o aplicaciones tengamos en el mismo equipo. ¿Sí? Un ejemplo, lo que pasa con los chutos. ¿Sí? Es importante saber qué tipo de jabón espesante tenían o tiene la grasa para así poder conocer posibles compatibilidades. Recuérdese ese cuadro que les establecí con las caritas sonrientes y tristes, porque no todos los jabones espesantes son amigables o son compatibles con todos. Entonces es importante saber cuál usaba o cuál está usando para ver si existe una compatibilidad con las grasas futuras. Eso es algo que en la actualidad en el país no aplica ya mucho, o no aplica ya mucho porque realmente aquí se consigue uno con cualquier tipo de grasa y cualquier locura. Pero vamos a ponerle, en las establecidas en el mercado normalmente utilizan grasas bien amigables, o jabones espesantes bien amigables, en los cuales estas incompatibilidades son muy extrañas. Pero ojo, lo coloco sobre la mesa para que sepan de que puede existir. ¿Sí? En la actualidad, el color de la grasa son características de marca.
y no da ningún beneficio adicional. Eso va para aquellos mecánicos que piensan de que solamente la grasa de color X es la que me sirve, y no. Realmente en la actualidad los muy buenos jabones pesantes o los excelentes jabones pesantes no me dan ningún tipo de coloración, son colores blancos o translúcidos. La coloración es algo adicional de por sí. En el mundo de las grasas el color es establecido como un aditivo adicional. Es como lo típico que les dije hace rato, es como imagínense el vaso de agua, le estoy agregando sal y además de sal le echo, no sé, azul de metileno. Lo que me va a generar es una coloración, más nada. Y muchos lo que establecen es el tipo de colocación en la marca. Por lo menos si yo les digo, para que les dé más risa, hace 10 años atrás la grasa de Shell era de color azul. Y la teníamos de color azul para colocarla en el mercado venezolano. Pero eso es algo ya a nivel mundial de que Shell estableció un lineamiento global de que todas las grasas, ¿sí?, que son para carga pesada debe de ser de color rojo. Y por eso nuestra grasa, que anteriormente es azul o anteriormente era azul, ahora es de color rojo. ¿Sí? Como ven, no es nada adicional que me da la coloración o pigmentación de la grasa. No todos los equipos están diseñados para usar grasa. Solo se debe usar si son cargas elevadas o existen vibraciones o no temperaturas muy altas. ¿Por qué lo establezco así? Porque normalmente existe la mala praxis en el mundo, vamos a ponerle, de la lubricación, de normalmente agregarle a ciertos tipos de lubricante, principalmente los de transmisión o los diferenciales, una cantidad de grasa para mejorarlos, ¿sí? Realmente eso es una muy mala praxis, porque muchas grasas tienen aditivos, ¿sí?, sólidos, y esos aditivos sólidos me generan desgastes abrasivos, principalmente dañando el sistema de engranajes de los sistemas de transmisión. Adicionalmente, si yo muelo todo ese jabón espesante me va a hacer exactamente el mismo trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de generar desgastes abrasivos. Entonces esa praxis de trabajar o de aplicar una grasa en un lubricante líquido, señores, no es lo más recomendable. La consistencia es la medida de NGLI. NGLI es es el medio o es la organización en la cual mide la consistencia que tiene la grasa, ¿sí? Estas van de 000, que son las más fluidas, hasta la consistencia 6, que es una consistencia como la de jabón de baño, ¿sí? La consistencia es la característica de la grasa que permite conocer el grado de carga que ella puede soportar, ¿sí? No todas las grasas pueden soportar cargas, ¿sí? Es muy importante estar claro de cuál es el tipo de trabajo en el cual debemos nosotros estar enfocados para recomendar la grasa que vamos a necesitar. Es importante al momento de seleccionar cualquier grasa conocer 5 variables importantes: temperatura, velocidad de giro, condiciones de trabajo, quiere decir temperaturas posibles, contaminantes y vibración, para poder ustedes tomar la grasa o escoger la grasa adecuada para su aplicación. Por eso le digo, pueden haber tantas grasas como aplicaciones tengamos en el mismo equipo. La gran mayoría de los problemas de las grasas no es la calidad de ellas, sino es la mala aplicación del lubricante, ¿sí? Quiere decir de que muchas veces utilizamos la misma grasa para trabajar todo el equipo, y muchas veces hay puntos de engrase que necesitan grasas en particular que otros. Entonces es importante estar bien claros cuál es el tipo de trabajo, cuál es el tipo de aplicación y cuáles son las características de esa aplicación para trabajar o para escoger la grasa. Karen, no sé si tengan otra pregunta. No, José, no tengo más preguntas. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su espacio, por su tiempo, ¿sí? También les deseo, bueno, este es nuestro último webinar por este año,
Ya con esto cerraríamos ya el 2020 en la parte de webinar. No con esto voy diciendo que no vamos a seguir haciendo esto lo vamos a seguir haciendo este año. Estén pendientes, por favor, de nuestras publicaciones para saber la fecha de nuestro siguiente webinar, ¿sí? Realmente muchísimas gracias a ustedes, también muchísimas gracias al equipo que tenemos acá, porque solamente nos escuchan a Karen y a mí, pero no saben la cantidad de gente que está detrás de este trabajo de día a día para hacerles llegar a ustedes todos nuestros productos y satisfacer sus necesidades. Y también les deseo realmente una feliz Navidad y un próspero 2021. Va a ser mejor que este 2020. Entonces, por favor, ¿sí? Antes de que se desconecten, dejen sus direcciones de correo para hacerles llegar no solo el certificado de este webinar, sino adicionalmente vamos a escoger a todos los participantes de los webinars y le vamos a llevar una sorpresa, ¿sí? Le vamos a hacer llegar una sorpresa al participante seleccionado en ese sorteo. No sé, Karen, si hay una pregunta. No hay preguntas. Buenísimo para complementar lo que tú estabas comentando. De verdad, gracias a todos por la asistencia, por apoyarnos cada vez que tenemos estas actividades. Como dice Quintero, somos un equipo detrás de él para el apoyo y que esta actividad salga a la altura de ustedes. Los invito a que nos dejen, por favor, sus datos porque vamos a hacer un sorteo entre todos los que han entrado y participado con nosotros en el webinar, donde vamos a dar un gift y una caja de lubricantes. Entonces, bueno, por favor déjenos todos sus datos. Voy a dejar abierto la reunión por 5 minutos más para que todos nos dejen su información, porfa, nombre y correo electrónico, para poderles hacer llegar el certificado de este webinar, la grabación, también para los que tuvieron algún tipo de intermitencia, y para que podamos hacer el sorteo. Así que pronto los estaremos anunciando. Si me dejan el Instagram, mejor todavía para poderles comunicar quién fue el ganador. Muchísimas gracias, Elmer. Elmer nos felicita porque dice que aprende bastante cada vez que entra a estas charlas. Bueno. De verdad que esto es para ustedes. Sí, muchísimas gracias también a ti por la participación. Sí, y bueno, gracias a todos ustedes y feliz Navidad y feliz año. Así mismo es. Qué mejor manera de terminar el webinar con un premio, con un regalo. Bueno, voy a dejar conectado. Feliz año. Chévere, buenísimo. Si alguno ha entrado a los webinars anteriores y no les ha llegado el certificado, por favor me lo dejan escrito por el chat, que nosotros validamos la información para podérselo hacer llegar. Qué bueno que les gustó. Ok, señor Anthony, voy a estar validando la información para hacerle llegar el certificado. Ok, sí, por favor, los que no les haya llegado el anterior, por favor, dejármelo en el chat para nosotros validar la información y enviarlo nuevamente. Señora Yasmira, si le gustaría que hiciésemos alguna charla para su personal, podría coordinar con nuestro asesor de negocios del distribuidor que la atiende para nosotros poder desarrollar una capacitación. Con todo el gusto le ayudamos con ello. Refresco.
En un minutico desconecto, por favor, para que me dejen toda la información. Los invito a mantener activas sus notificaciones en nuestro Instagram, también visitar nuestro fanpage, que tenemos información constantemente, y pueden escribirnos a nuestro WhatsApp Business o a Telegram con nuestro número 0414-582-1986. Y para cualquier información adicional sobre nuestro portafolio de productos, información técnica, entre otros, visitar nuestra página web www.disbaterilubricantes.com. En cualquiera de nuestros perfiles tienen el acceso directo a nuestro WhatsApp Business. Sí, porfa, déjenme, por mencionar José Palencia que no pudo entrar a la de Dices, yo le envío la repetición del video para que lo tenga, con todo el gusto. Voy a dejarlo un minutico más por si a alguien le está faltando por escribir la información. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestro perfil de Instagram, que tenemos varias sorpresas para el cierre de este año, para premiarlos por su fidelidad y por ser unos Shell lovers. Señor Emerson, porfa, dejarme el correo electrónico para validar con la información que tenemos de registros. Voy a dejarlo un minutico para desconectar, por favor, los que estén faltando, dejarnos su información, nombre y correo electrónico, usuario en Instagram para la premiación, para el concurso que vamos a hacer de sorteo. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy feliz Navidad y un feliz año y esperamos tenerlos pronto o el próximo año en nuestros webinars. Que pasen una muy feliz tarde. Muchísimas gracias a todos.